Muy buenos días, participantes al curso de gestión pública. Es un curso muy importante en estos momentos, ya que con toda la coyuntura que estamos viviendo es importante para los que estamos trabajando en el sector público y los que van a trabajar, conozcan un poco los principales conceptos, la historia en sí de la gestión pública en nuestro país y obviamente qué es lo que le espera a partir de la fecha a la gestión pública en el desarrollo de nuestra patria. Entonces, vamos a iniciar justamente esta primera parte con la historia de la gestión pública en nuestra patria, empezando desde los incas, ¿no? De ahí vamos a pasar al virreinato y finalmente a nuestra época actual, como un resumen general de todo lo que está pasando o pasó en la historia de la gestión pública, ¿no? Esto está en marco al programa que se tiene establecido con CAMEX. Este es el primer tema del primer capítulo. Así que empezamos el tema. Yo soy Sergio Cáceres, el cual les brindará un poco de información referente al desarrollo del presente curso. Más bien, cualquier consulta me la pueden hacer a través de este medio u otro. ¿Listo? Bien, entonces, como les había comentado, yo soy Sergio Cáceres, que estaré con ustedes en el desarrollo del curso a partir de la fecha. Y básicamente vamos a tratar un punto importantísimo que son los fundamentos de la administración pública bajo el enfoque de la historia de cómo inicia la gestión pública en el país. Como les había mencionado, empezamos con el incanato, el virreinato, la república, ¿no? Y finalmente daremos unas conclusiones de todo este primer módulo. Bien, entonces yo les hago a ustedes, a todos ustedes, ¿qué significa administración pública para ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes perciben? ¿Cómo ven a la administración pública en este momento? Razonen un poquito y al final de la sesión, pues vamos a responder a esta interesante pregunta que inicia prácticamente el curso para que ustedes ya vayan introduciéndose a la materia, ya que es toda una secuencia para que entendamos cómo se debe de comportar la administración pública en estos momentos. Y empezamos básicamente con la evolución de la administración pública en el país, iniciando con el incanato, el virreinato, la república y un inicio a la actualidad del presente diplomado. Empezamos con el incanato. Como ustedes saben, nuestros incas, hace muchos siglos atrás, pues tuvieron un éxito muy importante, ¿no? Hasta antes que los conquisten, obviamente, en la cual ellos demostraron cómo se habían organizado, ¿no? en ese tiempo, cómo ellos consideraron a los recursos naturales como el aspecto fundamental de riqueza en la cual ellos tenían que compartirlo entre todos los segmentos de ese tiempo, ¿no? Los incas, los nobles de los incas, entre otros personajes que sencillamente hicieron del Cusco una de las potencias a nivel mundial, en la cual en ese tiempo pues se dividió, ¿no? El territorio inca a través de 4 suyos, ¿no? Que era parte del Tahuantinsuyo, ¿no? Esto básicamente tenía una población entre 5 a 6 millones de habitantes en ese entonces. O sea, imagínense que en ese entonces habían una cantidad de incas de esa interesante cultura que se habían dividido perfectamente en 4 suyos o en 4 regiones que también ustedes lo conocen por historia, ¿no? Y justamente era para controlar el territorio de manera global, para que sus riquezas sean administradas eficientemente, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, dentro de los 4 suyos, al Chinchaysuyo, que básicamente estaba al norte de Cusco, la parte del Collasuyo, que estaba al sur,
obviamente donde está toda la parte aymara en este momento. Tenemos la parte del Antisuyo que está al este y el Contisuyo al oeste, ¿no? Entonces, estas 4 regiones que los incas lo denominaron suyos, pues sencillamente dio un aporte muy importante a la gestión de ese entonces, es decir, a la gestión inca de ese momento, ¿no? Y básicamente en la conformación de las clases sociales de este imperio, pues básicamente se dividían entre la nobleza y el pueblo. Lo que normalmente pasa en todo país, también en la actualidad, porque se puede considerar al gobierno como la nobleza, ¿correcto? Y el pueblo que somos todos nosotros, ¿no? En ese tiempo, el que era el líder, el que encabezaba toda esta nomenclatura estructural, básicamente era el Inca, ¿no? En este momento es un presidente, ¿no? Nuevamente pasando el tema, en ese tiempo los gobernaban un inca, ¿no? Y tuvimos muchísimos incas que hicieron del Tahuantinsuyo un imperio muy importante a nivel de Sudamérica. Y básicamente acá estamos viendo un mapa en la cual se visualiza cómo se dividió el territorio de Perú de ese entonces en los 4 suyos. Si se dan cuenta, prácticamente teníamos un dominio muy importante en Sudamérica, ¿no? Ahora se ha reducido un poco, pero acá lo más interesante es de que los incas, como Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, fueron las personas que diseñaron toda esta estructura pública de ese entonces, ¿no? Pachacútec básicamente utilizó 2 periodos en la cual funda el Antisuyo, ¿correcto? Y funda el Chinchaysuyo. O sea, imagínense, dos regiones interesantes, y luego Tupac Yupanqui básicamente agarra el Collasuyo o crea el Collasuyo, y finalmente Huayna Cápac pues utiliza el Antisuyo, ¿no? Crea el Antisuyo. Si ustedes se dan cuenta, estos 3 incas básicamente dividieron geográficamente, políticamente al Cusco en esas 4 regiones o suyos, que básicamente inicia toda una historia muy interesante en la administración de los recursos propios de ese entonces, ¿no? Entonces imaginemos que en ese tiempo, sin tanta tecnología, ellos tenían prácticamente el control absoluto de todos los recursos, básicamente en una manera de territorio y en una manera de políticas. Entonces vamos viendo cómo los territorios, a través de un buen orden, pues sencillamente puede controlar una actividad pública en este momento, ¿no? Y como estábamos conversando, las clases sociales en ese entonces estaba conformado pues por 2 grupos, ¿no? La nobleza de sangre, que básicamente estaba integrada por la familia directa del Inca, y la nobleza de privilegio, que estaba conformado por sus principales aliados. Me imagino que él decidía inclusive quién podría pasar a conformar esa élite, ¿no? Porque era el que tenía el máximo poder. Y finalmente el pueblo que estaba conformado por los Hatunruna, que significa hombre del pueblo, en este momento ciudadano, por los mitimaes, que eran básicamente los que eran trasladados después de la conquista de los distintos territorios que ellos lograron vencer, y finalmente por los yanaconas, que básicamente eran los criados que estaban al servicio de estos incas, ¿no? Una estructura muy interesante en la cual ya se manejaba un orden social público de ese momento, ¿no? Y cómo estaba organizado básicamente la sociedad inca de ese entonces. Básicamente estaba conformado por los famosos ayllus. Y los ayllus es básicamente un conjunto de familia que se juntan y trabajan en beneficio propio, ¿correcto? Y básicamente estaban vinculados por un parentesco o por un territorio o por la parte económica, según las familias de antaño, ¿correcto? Cada ayllu estaba dirigido por un sinchi.
que era prácticamente el líder de este Ayllu, ¿no? Y básicamente en esa sociedad las tierras se dividían de esta manera, observen. La parte reservada al dios Sol, es decir, al Inca y toda su familia, la parte reservada al Inca y básicamente la parte reservada a la población local. Una división muy interesante en la cual hasta la fecha en Cusco todavía se ven estas costumbres, tan igual como Apurímac y en algunas partes del país, ¿no? Específicamente en la parte altoandina del territorio patrio. Aún todavía se ven ese tipo de costumbres ancestrales que de alguna manera llevaron al éxito, al control de todo un imperio llamado Inca. Y acá vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, cómo esta familia denominada Ayllu, pues trabajan en una forma mancomunada, siempre en beneficio de la sociedad y de ellos mismos, ¿no? No olvidemos que el Ayllu tenía vínculos sanguíneos y descendían de un antepasado en común, ¿no? Lo que normalmente ocurre hoy en día, ¿no? Es muy similar. Y básicamente, esta organización política ya, ¿no?, del Tahuantinsuyo fue monárquico, teocrático y militar. No se olviden que los incas creían en el sol, ¿no? Es por eso que al Inca se lo consideraba como el hijo del sol y por lo tanto era un ser semidivino que tenía el poder absoluto, ¿no? El Inca era prácticamente el dios de la tierra en ese entonces y por lo tanto él tomaba las decisiones políticas, territoriales y etcétera, ¿no? Y obviamente era el jefe supremo del ejército, ¿no? Esa era la estructura interesante de esta organización de los incas, ¿no? Y básicamente dentro de esta organización política también tenían colaboradores y muy tenía el Consejo Imperial o Comachic, compuesto por los 4 Apus o Ayllus, ¿correcto? Después seguían los Apuchic, que eran los gobernantes de las grandes provincias de ese entonces, que eran nombrados obviamente por el Inca. Finalmente seguían los Tucuy y los Curacas. ¿Cuál es la importancia de los Tucuy que también en este momento se ve en distintas partes del país, pero ya con otro nombre, ¿no? Eran los famosos, los ojos y oídos, los ojos y oídos del Inca, en la cual informaban todo lo que pasaba en ese entonces. Eran los funcionarios que recorrían secretamente el territorio Inca en los 4 suyos, ¿no? Tenían un poder también muy interesante y obviamente eran pues parte de la nobleza, tenían todos los privilegios que el Inca les otorgaba, ¿no? Y si hablamos de los Curacas, básicamente gobernaban los Ayllus o los grupos de Ayllus. No se olviden de que un Ayllu era liderado por un Sinchi. Y también tenemos otros funcionarios de este imperio. Miren a cuánta estructura tenían para el control absoluto del imperio, ¿no? Seguían los Camayoc, que eran básicamente los especialistas en manipular la computadora de ese momento, que son los quipus. Se dice que los quipus es una especie de ábaco o una especie de computadora que almacenaba toda la información de ese entonces, ¿no? Una familia tenía como jefe al Purec, ¿no? Ahora se le llama papá. Los Piscacamayoc eran los jefes de 5 familias. Los Chungacamayoc eran los jefes de 10 familias. Los Pacha Camayoc de 100 familias y los Uno Camayoc jefe de 10,000 familias, ¿no? O sea, básicamente el control estaba a todo nivel y obviamente bien organizado. Continuando con esta organización, siguen los chasquis. Y ustedes saben que los chasquis cumplían una función muy importante. Prácticamente era el correo en físico en ese momento que unía los 4 suyos, ¿no? Eran unas personas ya formadas desde niños en la cual se distribuían para correr los 4 suyos del país, en la cual tenían informado al Inca de todo lo que sucedía en el trayecto de ese entonces, ¿no? Básicamente, las modalidades básicas de trabajo que todavía existen en Cusco eran el Mita, el Minca y el Aini, ¿no? Estos tipos de trabajos todavía existen, por si acaso,
y todavía en Cusco y en Apurímac todavía se ve ese tipo de actividades. Y como ustedes recordarán históricamente, la educación de la nobleza imperial estaba dirigido a través de los yachaguasi, ¿no? Que eran unos colegios específicos para la clase noble y que obviamente estaban enseñados por los amautas, que prácticamente eran los eruditos que estaban preparando a los próximos líderes para que lleven el control del imperio. Si ustedes se dan cuenta, toda esta gestión que tenía el Inca en ese entonces tenía un objetivo en común: cuidar el patrimonio y la distribución del alimento entre todos sus incas, que no se sabían que eran entre 5 a 6 millones de incas, o de ese imperio que pasó una etapa muy bonita, ¿no? Antes de la conquista, obviamente. No sabemos qué hubiese pasado si es que los españoles no hubiesen llegado, o tal vez hubiesen llegado otro tipo de conquistadores y la cuestión hubiese sido distinta, ¿no? No lo sabemos, pero la cuestión es de que la forma organizativa que tenían nuestros incas como gestión pública de ese momento, pues estaba muy bien conformado y estaba muy bien controlado a todo nivel, ¿no? Y eso creo que debemos de rescatar, obviamente considerando 3 factores o elementos que los incas lo han practicado y que en este momento lo hemos dejado de lado. Acá tenemos a un chasqui, por ejemplo, en la cual recorría todo el Capañán, ¿no? Se dice que el Capañán ha llegado hasta Ecuador, Chile, Argentina. Prácticamente estos chasquis recorrían una gran parte de Sudamérica, que estaban informando diariamente del acontecimiento que pasaba en el imperio para darle información al Inca, ¿no? Se dice de que si es que el Inca quería tomar un desayuno con un pescado, el pescado llegaba en 24 horas. Era interesante este sistema de comunicación física en la cual los chasquis pues se esmeraban bastante para cumplir la orden del inmediato superior, ¿no? Y esto es lo que les estaba conversando. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá vemos un yachaiguasi en la cual los que están siendo educados son educados por un amauta, ¿no? Que básicamente les enseñaba la cultura inca. Y vemos 3 frases o principios importantes de la cultura inca en la cual deberíamos rescatar, y es un momento para empezar a reflexionar, ¿no? Tenemos los 3 principios, como es el amaqueya, que significa no seas perezoso u holgazán; el amasúa, que significa no seas ladrón; y finalmente la mayuya, que significa no seas mentiroso, ¿no? Los incas practicaban estos 3 principios de manera rigurosa. Es por eso que el orden y la disciplina debe de darse en cualquier tipo de organización, sea pública o privada, ¿no? En este tiempo a veces tenemos reglamentos, tenemos manuales de organización y funciones, tenemos normativas, pero que lastimosamente a veces no se cumplen, porque sencillamente la disciplina se deja de lado y el orden se distorsiona, ¿no? Esperemos que estos 3 principios, pues ustedes lo puedan rescatar internamente y se pueda conformar como parte de su vida, ¿no? No hay que ser perezoso, no hay que ser ladrón, y obviamente no hay que ser mentiroso. De ahí, una vez visto esta primera estructura de la historia de la gestión pública en nuestra patria, después del incanato viene la parte del virreinato, ¿no? Que básicamente ocurre cuando ya nos conquistan los españoles en el año de 1532, y básicamente cambia, obviamente, la forma estructural del control de la riqueza en nuestro país, ya que nos conquistaron y sencillamente todas nuestras costumbres pasaron a otro nivel, porque ya el control español en Perú pues venía con otras costumbres, ¿no? Ya es harto sabido de este asunto. Y básicamente el virreinato, como les había mencionado, empieza con la conquista de nuestro imperio,
Y ellos tienen una copia española aquí en Perú, ¿no? Es por eso que si ustedes se dan cuenta, hay muchas regiones del país que tienen vestigios españoles como Cajamarca, como Amazonas, Apurímac, el mismo Cusco y algunas regiones que están distribuidos en el país, ¿no? Tenemos una similitud muy similar a España en este momento. Inclusive hay una calle que se dice, ¿no? Que es tan similar como si estuviera en Jaén de Cajamarca en España. Es lo que dicen. Yo todavía no conozco ese punto, pero es lo que comentan. Y básicamente la organización social, ojo, la organización social del virreinato estaba basado en los criterios de riqueza económica, es decir, por segmentos sociales y por las razas. En ese tiempo, pues, nos consideraban una raza y ellos prácticamente venían de una clase social muy importante, ¿no? Y básicamente, dentro de los grupos sociales que existió en la etapa virreinal, se dividían en la nobleza, la clase media, el pueblo, los indios y finalmente los de color negro, ¿no? Que eran considerados esclavos, básicamente, en la cual muchos de ellos escaparon y se ocultaron en regiones como Ica, Lima y en otras partes del país, ¿no? Una historia muy interesante también a empezar a estudiar. Y si empezamos con la nobleza, básicamente la nobleza dentro del aparato de la organización social del virreinato estaban integrados por aquellos españoles y criollos que tenían un título nobiliario, ¿no? Que obviamente eran otorgados por el rey. A su vez, estos estaban conformados por tres agrupaciones: los descubridores, los conquistadores y los miembros y funcionarios administrativos, como son los condes, los duques o marqueses, y los ricos industriales, ¿no? Ellos conformaban la nobleza, ¿correcto? Y finalmente, también se consideraba al clero dentro de estos privilegios, ¿no? No olvidemos que cuando nos conquistaron estuvo un padre, entonces obviamente que dentro del aparato de control del virreinato, pues tenían que estar ahí también. Y acá vamos viendo un cuadro de esta organización social del virreinato, en la cual empieza con la nobleza, la clase media, el pueblo, los indios y finalmente los negros, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá vamos viendo a los nobles, a las personas que tenían el más alto privilegio de ese entonces y los que tomaban las decisiones con los recursos de Perú, ¿no? Entonces, esta clase media, no olvidemos que ya hablamos de la nobleza, esta clase media estaba conformada por aquellos españoles que tenían un título nobiliario, ¿correcto? En la cual de alguna manera les delegaban haciendas y encomiendas, ¿correcto? Y dentro de los grupos sociales, que ya también se explicó, está integrado por el pueblo, los indios y los negros. Ojo, que básicamente el pueblo estaba dedicado a labores de trabajo físico, ¿no? Como el trabajo obrero, las pequeñas actividades comerciales y artesanales, es decir, los que movían de alguna manera la economía de ese entonces a través de la venta, a través de la agricultura y etcétera, ¿no? Un tema importante es resaltar que dentro de esta organización están los indios, que básicamente estaba conformado por una población indígena, que eran la mano de obra mayoritaria. No se olviden de que esa mano de obra los mandaban a las minas, y se llevaban todos nuestros recursos, ¿no? Y obviamente esto servía para pagar los tributos al rey y que muchísima cantidad de material en oro se fue a España en ese momento, ¿no? ¿Y cómo fue el gobierno en el virreinato, no? Miren, si en los incas se controlaba a través del ser supremo, que era un inca, que era el descendiente del sol, pues en el virreinato el máximo representante del rey de España era el virrey. Este virrey tenía el poder absoluto.
Este virrey era el jefe de gobierno, era el jefe de la milicia, era el presidente de la Real Audiencia y básicamente es el que recaudaba a través de los impuestos nuestros dineros, ¿no? Y obviamente este virrey era el que nombraba honoríficamente a quienes iban a ser sus condes, sus duques y etcétera, para que tenga el control de ese entonces, ¿no? Seguidamente, después del virrey, viene la Real Audiencia, que estaba representado dentro de la Administración de Justicia. Es decir, era como nuestra Corte Superior de Justicia en este momento, pero que de alguna manera el virrey tenía injerencia directa en la toma de decisiones de ese momento. Si se dan cuenta, prácticamente las formas son distintas, pero la forma sigue siendo casi la misma. Luego continúan los cabildos, ¿no? Los cabildos que son ayuntamientos encargados básicamente para velar el mejor gobierno de las ciudades, ¿no? Y en ese entonces era presidido por un alcalde e integrado por los regidores, ¿no? Lo que sucede en este momento con los municipios. Y finalmente, los corregidores que tenían un cargo de corregimiento. En ese tiempo al corregimiento se le denominaba provincia y tenían facultades políticas, administrativas, judiciales y el control de los impuestos. Su misión básicamente era proteger a los indios. Supuestamente era proteger a los indios, cosa que no se dio, ¿correcto? Entonces, esta forma similar de control, pues, de alguna manera hizo su trabajo en Perú, que le estaba dando ya la forma de control, vamos a decir, moderna, ¿correcto? Seguidamente vienen las intendencias, ¿no? Que fueron organismos administrativos que reemplazaron a los corregimientos. ¿Por qué? Porque no funcionaron, ¿no? No funcionaron porque como había tanto poder ilimitado por estos funcionarios, pues sencillamente hacían y deshacían. Y es por eso que en ese tiempo, si ustedes recuerdan, Tupac Amaru II se revela y arma la revolución, ¿correcto? Ahí vamos viendo en ese gráfico cómo quisieron descuartizarlo, ¿no? Y obviamente lo interpretan en que este señor no pudo ser tan fácil descuartizado porque las bestias o los caballos de ese entonces no lograron ese objetivo de una manera rápida. Entonces, como verán, básicamente en el gobierno del virreinato, el máximo control lo tuvo el virrey, aquí en nuestro suelo patrio, y obviamente era el representante absoluto, ojo, absoluto, del rey de España. ¿Correcto? Y si vamos avanzando, vamos viendo que dentro de esta evolución del virreinato, pues sencillamente pasamos ya a un punto importantísimo, ¿correcto? Pero vamos a seguir analizando el tema de cómo dentro de la organización social, específicamente de los incas, para tenerlo clarito, ¿correcto? Ellos, después de haber gobernado prácticamente un imperio, se convirtieron en la obra barata, la mano de obra barata de los trabajos forzados que ellos hacían en las minas. Imagínense que todo este mineral que sacaban diariamente, no se sabe cuánta cantidad, ellos tenían que sacrificar su vida para darle a los españoles, ¿no? Creo que esta injusticia se da de alguna manera también en estos momentos. Es por eso que tenemos que empezar a reflexionar si es que vamos a trabajar en la gestión pública, porque la gestión pública es muy clara, es simplemente controlar los recursos en una manera eficiente en la gestión pública, ¿no? Es por eso que tenemos que prepararnos para entender históricamente cómo se llevó a cabo el control, ojo, de los recursos de ese entonces. Es por eso que ustedes, si se dan cuenta, hubo un cambio radical del control administrativo de los recursos de los incas con el control de los que nos conquistaron, en otras palabras, de los españoles.
Es por eso que tenemos que hacer una reflexión del por qué estamos en este momento repasando la historia de la gestión pública en el avance del mismo. Entonces, hasta aquí quisiera que podamos conversar un par de minutos y me puedan hacer algunas preguntas referente al tema. La tribuna está abierta. ¿Alguna pregunta, mi estimado Sergio? Muy bien, si no tenemos alguna pregunta, pues vamos siguiendo con el curso, ¿correcto? Y vamos entrando a nuestra etapa, a la época de la República, ¿no? Cómo empieza a cambiar la administración pública en nuestra patria. Y fue en el año de 1812, a través de la Constitución de Cádiz, que fue un intento de constitución para que el aspecto público cambie, ¿correcto? Entonces, en esta etapa estamos analizando la Constitución de Cádiz, que fue un principal elemento para iniciar la gobernabilidad pública de nuestra patria. Seguidamente vamos a ver este reglamento provisorio, el estatuto provisorio y obviamente las constituciones que ya se empiezan a dar en ese momento. Y si empezamos con la Constitución de Cádiz, que es un documento muy importante, que básicamente lo inició don Fernando VII por la gracia de Dios y la constitución de la monarquía española en ese tiempo, ¿correcto? Y básicamente esta Constitución de Cádiz, ojo, fue publicada por el virrey Abascal el 2 de octubre de 1812. ¿No? El objeto del gobierno es la felicidad de una nación, puesto que el fin de toda sociedad pública no es otro que el bienestar de sus conformantes, de sus individuos o de sus conciudadanos, ¿correcto? Y obviamente la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, ¿correcto? La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Ese era el punto importantísimo de esta primera propuesta para establecer un orden ya con documentos específicos en la cual ya empieza a cambiar la gestión pública en el país. Y obviamente dentro de este documento la soberanía reside esencialmente en la nación. Y por lo mismo pertenece a unas leyes fundamentadas establecidas en esta Constitución. Pues si nos damos cuenta, básicamente ya los documentos empiezan a surgir porque se necesitaba mejorar la forma de administrar a las personas y obviamente la forma de gestionar los recursos. No olvidemos que es muy distinto la administración privada a una administración pública. En la administración privada las cuestiones son muy distintas. En la administración pública tiene un lineamiento a seguir mandada por el máximo representante de ese país, que es el presidente, a través de sus distintos estamentos. Y se tiene que cumplir. Es por eso que al entender esta forma de gobierno, vamos a comprender por qué es importante la gestión pública en este momento, que básicamente estamos en una etapa tecnológica y la tecnología nos va a ayudar a sacarnos las vendas para que empecemos a administrar de una manera eficiente y ordenada a nuestros recursos del país. ¿Correcto? Y en esta Constitución de Cádiz de 1812, pues la nación estaba obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Estaba clarísimo, estaba muy claro. El gobierno de la nación española es una monarquía moderada hereditaria, es decir, que ellos van a ser siempre los que van a estar gobernando los destinos de las regiones que gobernaban en ese momento, ¿correcto?
como lo que pasa en España en este momento, ¿no? Tenemos ahí un rey que es básicamente representante de ese país, pero que tienen un presidente. Que tienen un presidente. ¿Ya? Entonces, dentro de esta conformación, el poder legislativo estaba compuesto por una Cámara de Diputados. No olvidemos que aquí en nuestra patria, por los años 80, tuvimos las dos cámaras, ¿no? La de senadores y la de diputados, en la cual pasaba por un filtro la propuesta de ley y finalmente cuando se quería aprobar esta ley, pues tenía que haberse dado todo un debate para que se pueda fortalecer la propuesta. Y finalmente, dentro de esta Constitución de Cádiz de 1812, básicamente la administración municipal, ojo, miren, ya estaba bajando a la administración municipal, disponía de la existencia de alcaldes, de síndicos y regidores, elegidos por los vecinos. O sea, ya empezábamos a conformar las famosas elecciones que por mayoría se elegía a cual o tal cual representante. Entonces, si nos damos cuenta, ya empezábamos a trabajar de una manera eficiente para elegir a representantes que cuiden, ojo, que cuiden los destinos de una región determinada, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, en muchas regiones del país, en estos momentos de COVID, pues muchos municipios poco o nada están haciendo para desarrollar sus propias regiones en beneficio de la población. Creo que es muy importante hacer un mea culpa por qué estamos fallando como gestión pública en este momento. Creo que las siguientes generaciones tienen que involucrarse un poco más en el control de la gestión pública, tan igual como lo hicimos con la gestión privada, ¿no? Nos concentramos bastante en la función privada, pero nos descuidamos un poco en la función pública. Y ambas tienen prácticamente un origen y génesis que es la administración, sino que ambas se dividen porque una es administración pública y la otra es administración privada, que son rubros totalmente distintos desde su génesis de conformación. Y eso hay que tenerlo muy, muy claro. Muy bien, hasta aquí, ¿todo bien? Muy bien. Y si vamos avanzando con la implementación de esta Constitución de Cádiz de 1812, pues básicamente su importancia radica en estos puntos. Básicamente porque consagra el principio de igualdad entre americanos y peninsulares, es decir, de nuestros conquistadores de ese tiempo. Proclamó la libertad de pensamiento y de expresión. Obviamente, ese documento se transcribe lo que se tenía que hacer de una manera libre, ¿no? Proclamó la soberanía de un pueblo, obviamente, porque es necesario que los pueblos también se desarrollen de una manera independiente bajo el liderazgo o tutela de sus representantes. Es por eso que tal vez en ese tiempo lo hicieron de esa manera, porque se dieron cuenta de que una persona no puede abarcar toda una estructura de una región muy grande. Esta constitución, lo más importante es que se elaboró sin la participación del rey de ese entonces. Es muy interesante porque ahí se analizó básicamente cómo va a ser esta forma de control de un territorio, cómo vamos a comportarnos políticamente, cómo vamos a distribuir la riqueza y cómo la vamos a controlar de una manera eficiente. Entonces, la importancia de este primer instrumento a través de la Constitución de Cádiz sí es importante. Sí es importante porque de alguna manera se está distinguiendo lo malo y lo bueno que se tiene que hacer en una gestión pública. Otra importancia de esta Constitución es que establece la división de poderes, limitando el poder del monarca. Y eso está bien, porque cuando uno tiene el poder absoluto, pues básicamente entramos en un antagonismo en la cual nosotros no vamos a pensar bajo una perspectiva independiente, solamente vamos a depender de lo que dice este representante o monarca de ese entonces, ¿no? Y
lo más importante de esta Constitución de Cádiz fue de que otorgó el voto a los analfabetos. Creo que la justicia social, la equidad de libre elección, pues se ve reflejado en esta importante implementación de la Constitución de ese entonces, ¿no? Ahora, vamos viendo que dentro de esta Constitución también hubo un reglamento provisorio, un interesante documento que estaba dividido por la Capitanía General y tenía como asesor, según este organigrama, a la Cámara de Apelaciones. Seguidamente de la Capitanía General, que era el máximo grado de esta propuesta, seguía el presidente del departamento, ¿correcto? El presidente del departamento, o sea, esa era la denominación que se le dio en ese momento. Ahora, pues obviamente se llaman gobernadores, o en ese tiempo tal vez tuvieron otro nombre muy similar, pero según esta nomenclatura, se denomina presidente de departamento, que tenía injerencia en la Junta Superior de la Hacienda y en el Tesoro Público, ¿correcto? Y de ahí, después del presidente de departamento, seguía los gobernadores de los partidos. Y finalmente, debajo de los gobernadores de los partidos, venía el teniente gobernador de los pueblos. Si nos damos cuenta, ya se empieza a trabajar básicamente con un orden jerárquico a través de este organigrama muy importante, ¿no? Este organigrama básicamente definía la organización de este territorio, en la cual estaba dividido específicamente en departamento, provincia, distrito, y ingería bastante las parroquias. Miren, desde este momento a la fecha prácticamente se lleva esa conceptualización de la gestión pública, ya que en este momento tenemos departamentos, tenemos provincias y tenemos distritos. Entonces, creo que por ahí ya empieza a cambiar todo el esquema burocrático de la forma de la gestión pública que se inicia en ese entonces, pero tenemos que darle un punto muy importante a la Constitución de Cádiz de 1812. Es muy importante que ustedes tengan claro que desde acá parte prácticamente una transformación en la gestión pública del país, ¿no? Y como ustedes verán, este organigrama pues sencillamente nos muestra de que de alguna manera se estaba mejorando el control del territorio, el control político de una región de ese momento. ¿Listo? Aló, estimado Sergio, ¿todo bien? Aló, estimado Sergio. Bueno, entonces, y finalmente tenemos el Estatuto Provisorio de 1821, ¿no? Básicamente cuando ya empieza la independencia de nuestra patria, ¿no? Y empezaba de esta manera, en este Estatuto Provisorio que lo lideraba un protector, que tenía como asesores al Consejo de Estado. Este protector, ya mejorando la nomenclatura organizativa de un gobierno, pues se establece debajo de este un poder ejecutivo, que es lo que tenemos en este momento, y un poder judicial. Dentro del poder ejecutivo, básicamente en ese momento se implementa el Ministerio de Guerra y Marina, el Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda. Ya es un intento en el cual se está organizando prácticamente al país de una manera tal de que el control ya empieza a darse en forma efectiva. ¿Ya? Conforme va pasando el tiempo, obviamente que va a crecer. Porque no olvidemos que en ese tiempo, si existían 5 o 6 millones, pues habrán llegado en esos 200 años posteriores a unos 10 u 11 millones aproximadamente, ¿no? Y si ustedes van viendo en esta nueva forma estructural tan similar como la anterior, vamos viendo de que
la organización territorial es similar a la anterior, con la diferencia que en este Estatuto Provisorio de 1821, en el departamento se pone como líder máximo a un prefecto. En el anterior era un presidente. En las provincias, con este Estatuto Provisional, se van viendo las municipalidades. En el anterior se van viendo que las provincias tienen gobernadores. Y finalmente, dentro del distrito se ve que ya incluyen al gobernador cuando en el anterior ponían a un teniente gobernador. Es decir, la similitud de forma se va dando de una manera gradual, pero que tiene un objetivo, básicamente controlar un territorio de una manera política, económica y social. Y es ahí donde tenemos que empezar a entender que la gestión pública es sencillamente el control de los recursos en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Y si le añadimos una palabra más, utilizando tecnologías de información y comunicaciones para una mejor eficacia y eficiencia, ojo, del control de los tributos para que esto se ejecute de manera transparente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, miren, ya hemos visto 3 puntos, ¿no? Cómo dentro de la historia de la gestión pública empezamos con el incanato, con la época del virreinato y finalmente con nuestra época republicana, ¿correcto? Y vamos viendo cómo estamos evolucionando perfectamente. Ahora, con toda la tecnología que tenemos, pues obviamente las cosas van a tener que mejorar un poco más, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya pasando a un punto interesante, después de haber analizado estas 3 etapas dentro de la evolución de la gestión pública en nuestro país, pues acá está la respuesta, ¿no? ¿Qué significa administración pública? Y aquí lo dice de una manera resumida, ¿qué significa la administración pública? Y básicamente dice así, que es la disciplina y también el ámbito de acción en materia de gestión de los recursos del Estado, de las empresas públicas y las instituciones que componen el patrimonio público. La administración pública se ocupa de gestionar el contacto entre la ciudadanía y el poder público, obviamente. No se olviden de que de todos los tributos que nosotros en este momento aportamos al fisco, pues se va a una caja chica del sector público para que esto sea distribuido eficientemente. Es por eso la importancia de gestionar los recursos de los tributos de las personas para que podamos hacer varias cosas que beneficien a los ciudadanos de una región o país, ¿correcto? Es por eso que es importantísimo que dentro de todo este concepto, el aspecto tecnológico pues ayude a mejorar la eficiencia y eficacia del control del aparato estatal, ¿correcto? Entonces acá tenemos un concepto importantísimo que ustedes tienen que empezar a entender porque ya empezamos el curso a partir de la siguiente sesión, específicamente explicando aspectos de cómo se va a llevar el control en la gestión pública, cuál es el perfil que debe tener este funcionario público, qué es lo que debe de conocer desde el aparato tecnológico y cuál sería el objetivo de control de sus trabajadores. Porque no olvidemos de que tanto la administración pública como el ciudadano tenemos que estar en constante comunicación para tomar decisiones en beneficio de la sociedad de nuestro país, para que esto cambie de manera eficiente, ¿correcto? Entonces, ya tenemos prácticamente el inicio del curso, que a través de este pequeño resumen de la historia de la gestión pública, pues lo hacemos un poco más interesante porque es necesario que ustedes entiendan de que esto no sale de la noche a la mañana, sino que sencillamente tiene toda una evolución desde nuestros incas o tal vez un poco más antes. Ahora, no hemos tocado ni siquiera el punto, ojo, de cómo fue la tendencia de la gestión pública en distintas partes del planeta Tierra de ese momento. No olvidemos que también los romanos, los grecos y otras culturas también iniciaron esta forma de control de manera muy similar con la nuestra. Y cada uno tiene su forma, ¿no?
No olvidemos que nuestros incas utilizaron el quipu como una herramienta de control. Los chinos y otros utilizaron el ábaco. Y así sucesivamente, muchas culturas pues tuvieron sus propios controles para que esto cambie, ¿no? Y siempre en beneficio de la sociedad, ¿correcto? Y bueno, pasando ya a un punto interesante como introducción ya al siguiente tema, básicamente vamos viendo que la administración pública en el Perú es llevada a cabo por las entidades que conforman el Poder Ejecutivo actual, como son los ministerios, los gobiernos regionales y locales, así como los organismos públicos descentralizados. Tenemos los tres poderes, el poder legislativo, judicial, el militar, y obviamente los organismos que la Constitución Política del Perú y leyes confieren esta autonomía para que esto funcione en nuestro país. Entonces, tenemos muchísimo trabajo que investigar, estimados participantes, para que entendamos de que la gestión pública sí es importante, sino que lastimosamente la hemos descuidado un poquito porque sencillamente nos preocupamos por una gestión privada cuando también la gestión pública es muy importante. No olvidemos que nuestra patria está conformado por varias regiones, en la cual muchas de ellas tienen interesantes recursos naturales que hacen del país prácticamente una meca de los mejores recursos naturales de estos últimos siglos en el mundo. Es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado al elegir a nuestros representantes, muchísimo cuidado en seleccionar personas que van a estar ocupando estos puestos públicos que tienen que defender los intereses de nuestros recursos y obviamente de la sociedad. Y finalmente, dentro de las conclusiones de este primer curso, o tema, perdón, es que la gestión pública es social y colectiva. Eso sí, es social y colectiva. La administración pública está en una constante evolución, en donde el aspecto tecnológico juega un papel muy importante en la actualidad. Si es que no se inserta la tecnología de manera eficiente en el control de los recursos de nuestro país, pues sencillamente vamos a lamentarnos más adelante porque vamos a seguir siendo un país tercermundista sin considerar de que tenemos muchos aspectos importantes para ser una potencia mundial y todo depende del control de nuestros recursos. Y finalmente vamos a cumplir ser ya 200 años de vida republicana en el próximo 2021, momento para reflexionar, estimados participantes, en cómo debemos de contribuir en que esta gestión pública sea transparente, sea eficiente en servicio de todos nosotros, ¿no? Entonces, con estas conclusiones, pues, estamos terminando este primer curso o tema para que ustedes en la siguiente sesión ya se vayan empapando sobre el concepto específico de la gestión pública, cómo está conformada la gestión pública en este momento, desde el presidente hacia los demás niveles inferiores, cuál debería ser el perfil de este ciudadano que va a tener que cumplir el trabajo como funcionario público, qué tecnologías debemos utilizar, ¿no? Y cuáles serían las sanciones que deberían de tener los funcionarios públicos si no cuidan bien nuestros recursos. Es por eso que tenemos que entender de que la gestión pública somos todos nosotros. Nosotros somos la gestión pública en la cual tenemos que defender de manera eficiente nuestros recursos a través de los tributos que estamos pagando al Estado. Bueno, entonces con esto se está prácticamente concluyendo este primer tema. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta para que ustedes ya vayan disipando dudas y obviamente empecemos a darle al curso un matiz muy importante. Muy bien, ahí está el espacio de preguntas. Estoy ya no a responderlas. Muy bien, muy bien. Entonces, me parece que
No hay preguntas. Todo está claro. O tal vez me pueden enviar las preguntas a mi correo electrónico, que está justamente ahí. Yo soy Sergio Cáceres nuevamente, la persona que va a estar con ustedes en estos días de entrenamiento en lo que es gestión pública. Ahí está mi correo, sergio-cáceres-q@hotmail.com, y el número celular, el 932-935194. Muy bien, entonces, ya finalizando la clase, me despido. Muchísimas gracias, así que estamos en contacto. Hasta luego.